Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las terminaciones receptoras y efectoras y cómo es que el dolor pasa a ser un potencial de acción. Al igual te hablaremos sobre cómo es que pasa la polarización y repolarización y cómo es que entra el potencial de acción, y finalmente te hablaremos sobre las partes de los neurotransmisores, y para ello te lo explicaremos con un ejemplo sencillo que puede pasar en nuestra vida cotidiana. Una pregunta muy importante sobre este tema es ¿cuáles son los tipos de mecanorreceptores? Para ser específica, estos receptores son muy variados. En la piel podemos encontrar principalmente dos, la cual sería de las de Ruffini y la de Krause, que sería de la temperatura. En lo que es la presión sería el de Pacini y el de Merkel, y en los principales, que sería el del tacto, son los de Meissner. Estos tipos de receptores cutáneos se clasifican según la función que tenga la terminación nerviosa. Es por eso que podemos encontrar los siguientes tipos. Corpúsculos de Meissner, como había dicho, responden ante el tacto suave. Los corpúsculos de Krause reciben las sensaciones de frío. Corpúsculos de Ruffini reacciona ante los estiramientos y el calor. Los corpúsculos de Pacini responden ante la presión y a las vibraciones. Y por último tenemos lo que es los corpúsculos de Merkel, que reciben los cambios de presión y las diferentes texturas. Para entender mucho mejor este tema, te voy a explicar a manera de un ejemplo muy sencillo. Sé que más de alguna vez te has cuestionado qué es lo que le sucede a tu cuerpo cuando te golpeas de manera accidental. Un ejemplo que podemos tomar muy básico es cuando te golpeas en un codo. Todo este proceso está a cargo del sistema nervioso. Entonces, este estímulo se convierte en un potencial de acción tras un proceso que se llama transducción. A continuación te voy a explicar cómo es que sucede. Si bien mencionado lo anterior, ahora hablaremos lo que es un potencial de acción. Esto no es más que una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. La parte focal de toda esta explicación es lograr entender cómo es que el estímulo, en este caso hablábamos acerca del golpe en el codo, que ese sería nuestro estímulo, cómo es que se convierte a un potencial de acción. Lo mencionábamos anteriormente, que esto es a través de la transducción, que esto sucede después de recibir el estímulo, sucede la transducción, se convierte en un potencial de acción y recordemos que el potencial en reposo está negativo adentro, positivo afuera, menos 70 milivolts. Posteriormente se abren los canales de sodio positivo, esto con menos 55 milivolts. Posteriormente se mete el sodio y estos cambian a positivo. Sucede lo que es la despolarización y de ahí se abren los canales de potasio, sigue en positivo. Después sale positivo y las proteínas vuelven a carga negativa. Se recupera en negativo y sucede lo que es la repolarización. Se cierran los canales de sodio, se recupera el potencial en reposo, menos 70 milivolts adentro y positivo afuera. Bien, ahora les estaré explicando un poco acerca del potencial de acción, cuáles son sus fases y cómo es que se activan. El potencial es causado por cambios temporales en la permeabilidad de la membrana a iones difusibles. Dichos cambios producen la apertura de canales iónicos, provocando así una disminución en los gradientes de la concentración de estos iones. El primer estado del potencial de acción es la hipopolarización, el cual es el incremento inicial del potencial de membrana hasta el valor umbral de excitación, en donde se abren los canales de sodio activados por el voltaje, produciendo un gran ingreso de iones de sodio. Esta fase es conocida como despolarización, el cual durante esta fase el interior de la célula se vuelve más electropositiva hasta que el potencial se acerca al equilibrio hidroquímico del sodio, que es menos 55 milivolts. Esta fase de positividad extrema es la fase de sobreexcitación. Luego de la fase de sobreexcitación, la permeabilidad del sodio disminuye repentinamente debido al cierre de los canales. El valor de sobreexcitación del potencial de la célula abre canales de potasio activados por el voltaje, lo cual provoca una masiva salida de iones de potasio, disminuyendo así la electropositividad de la célula.
Esta fase es denominada como repolarización, cuyo objetivo principal es restaurar la potencial de la membrana en reposo. Bien, como siguiente tema tenemos lo que es la sinapsis química. Hay que recordar que en este tipo de sinapsis hay una neurona en la cual envía señales, lo que es a través de sus axones. También reciben señales a través de sus dendritas ramificadas. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la neurona constituye la unidad funcional y estructural no solo de nuestro cerebro, sino de todo el sistema nervioso. Estas partes se conocen como soma o cuerpo de la célula, dendritas y axón. La principal parte de la neurona es soma cuerpo celular. El soma constituye el centro de la neurona y es aquí donde se lleva a cabo la actividad metabólica de esta. En el soma se generan nuevas moléculas y se llevan a cabo todo tipo de funciones esenciales que hacen posible el mantenimiento vital de la célula y de las funciones de esta. Por segundo tenemos a las dendritas, que esta denominación hace referencia a las numerosas prolongaciones en forma de ramas de pequeño tamaño que nacen del cuerpo neuronal y cuyas principales funciones son las de recibir los estímulos y proveer de alimentos a la célula. Estas prolongaciones funcionan como terminales neuronales, los cuales reciben los potenciales de acción de otras neuronas cercanas y los dirigen al cuerpo celular o soma. Finalmente tenemos al axón, que constituye la principal prolongación de la neurona y la de mayor tamaño, que es la encargada de transportar el potencial de acción desde el cuerpo celular hacia otra neurona.